Muy bien, senador Nicolás Fernández, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va, doctor? ¿El oficialismo tiene los votos? ¿No tiene los votos para cuando se inicie el periodo ordinario en el Senado y se trate el decreto de necesidad y urgencia del Fondo del Bicentenario? En principio yo creo que sí, pero es una discusión, yo le diría una discusión de forma. Porque lo absurdo es que nosotros estemos discutiendo efectivamente la creación sí o la creación no del Fondo del Bicentenario. ¿Por qué digo lo absurdo? Porque digamos, la verdad uno la debe analizar digamos, en base a los hechos de la realidad. Y nosotros tenemos un presupuesto aprobado y en el presupuesto hemos de alguna manera efectuado una manifestación de voluntades, votado por todo el mundo, de que hay que pagar la deuda externa. Ahora, esa deuda, como bien lo dice el presupuesto, no tiene financiamiento. Entonces, el Estado tiene tres alternativas para pagar su deuda externa. El crédito intraestado, esto es, de traer fondos del ANSES, de traer fondos del Banco Nación o de rentas generales para pagarlo, con lo que eso significa, es decir, afectar rentas generales o afectar inversión al pago de la deuda externa, significaría paralizar muchísimas de las cosas que están en marcha. Que la Argentina vaya a buscar crédito afuera, esto es a tasas internacionales, porque hoy pensar en salir a buscar tasas al mercado, tiene uno que pensar que las va a contratar esa plata a las tasas que contrató Provincia de Buenos Aires, 15, 16, 17%, a las que contrató Río Negro. Y la otra fue la creación de este Fondo del Bicentenario, que como estaba, digamos, como colocar la voluntad de pago en el presupuesto no había generado impacto, se creó el Fondo del Bicentenario, que en realidad, y en honor a la más absoluta de las verdades, quería poner de relieve dos cosas, que la Argentina tenía capacidad de pago, tenía vocación y tenía capacidad de pago. Un fondo de garantía, que efectivamente, si uno mira los considerando el decreto, están absolutamente dirigidos para pagar la deuda externa. ¿Cuál fue la primer duda medianamente racional que yo escuché de algunos sectores de la oposición que se animan a pensar? Porque hay algunos que no se animan a pensar por esto de que el resto de la oposición los está mirando. Aquellos que se animan a pensar decían, no, nosotros tenemos una sola duda. Esos 6.500 millones de dólares, ustedes lo van a detraer y lo van a colocar en rentas generales o en gastos generales y nos van a llenar a billetazos en el año 2011, que es un año electoral. Digo, la verdad que esa duda no puede existir frente a un lector inteligente porque los considerandos y el mismo decreto establecen destino específico de esos fondos. Es decir, si la presidenta detrae de esos fondos otro destino, comete el delito peculado. Pero bueno, ¿qué dije yo? Si esta es la única duda, nosotros tenemos la voluntad y la vocación de que la Argentina vuelva al escenario que creó cuando creamos el Fondo Bicentenario. Esto es, los mercados reaccionaron con baja de riesgo país, baja de tasas internacionales, los bonos, digamos, sufrieron un crecimiento. Eso es lo que nosotros debemos volver a recuperar. Entonces, que es lo que yo le decía, si ustedes tienen un proyecto de ley que vaya en la misma sintonía y resuelva las dudas, pero tráiganlo. Ahora, está clara la explicación que usted da. ¿Por qué el gobierno no fue directamente con un proyecto de ley y evitar todo este engorro que hace 2 meses que tiene esta polémica tremenda? Porque en ese momento, la verdad que digamos, se había generado una situación donde el Congreso estaba parado. Nosotros tenemos dificultad en el Congreso, es decir, pensar que en la Cámara de Diputados está todo resuelto es una utopía. Entonces se pensó en un decreto, digamos, en un decreto de necesidad de urgencia que diera un fuerte impacto, que diera un fuerte mensaje, porque el decreto de necesidad de urgencia necesariamente iba a tener que pasar por el Congreso. ¿Por qué no se lo sometió a extraordinaria? Porque yo creo que en ese momento se evaluaron que no era ni prudente ni pertinente. ¿Usted cree que hubo un mal asesoramiento de la presidenta? Yo lo que creo que se eligió un camino tratando de buscar un efecto y el efecto se logró. Ahora, frente al efecto logrado, nosotros tenemos que hacer desde mi óptica 2 análisis. ¿Cuáles? ¿A quién le interesa que la Argentina salga del default? A todos. ¿A quiénes no le interesan? Bueno, aquellos fondos buitres que no aceptaron el canje y que efectivamente especulan y presionan a la Argentina para que la Argentina no cumpla con su plan canje y no pueda pagar la deuda porque pretenden tener una negociación mejor que la que tuvieron los que ingresaron al plan, tienen en juego muchísima cantidad de plata. Entonces es lógico que ellos tengan una fuerte presión. Y después hubo sectores de la oposición que han analizado
que si Argentina crece al 6%, si el acceso digamos, si la creación del Fondo del Bicentenario abre mercados internacionales y el empresario y el usuario accede a tasas internacionales, la realidad que va a vivir el país no iba a ser tan espantosa como la que habían pronosticado, y entonces, por distintos motivos, yo creo que lograron el mismo efecto. Es decir, que se pusiera en discusión la forma de una herramienta que a la Argentina le resulta absolutamente necesaria. Ahora, en este contexto, porque después están los hechos de la realidad, están las reuniones al margen de lo que deben defender ustedes, las reuniones del expresidente Kirchner con intendentes diciéndole, bueno, acá va a haber plata para ustedes, si sale lo del Fondo del Bicentenario. Eso también ha ocurrido y ha generado este nivel de sospecha. Pero lo que uno tiene que tener claro es que efectivamente Argentina tiene que pagar la deuda. Eso es indiscutible. Bueno, ahora, entonces, hay sectores que dicen, ¿deuda legítima o ilegítima? Bueno, pero eso ¿Debemos diferenciarlo, no? Hay sectores que lo dicen. Claro que lo dicen, pero yo lo que digo es, doctor, si nosotros a esta altura del partido, no porque sea poco seria si se puede discutir si la deuda es legítima o ilegítima, obviamente, si usted me pregunta a mí, el 70 o el 80% de la deuda es ilegítima, pero fueron consolidados por proceso democrático. No puede cualquiera venir a empezar a discutir un tema. La Argentina es un Estado. Entonces lo que yo digo es una deuda que no fue adquirida ni contraída por este gobierno. Pero hay que honrar la deuda, independientemente. Entonces digo, hay que pagar la deuda para que la Argentina tenga acceso a ello. Y cuando me dicen a mí, la segunda cuestión era, bueno... La plata para los amigos. Entonces yo ¿qué digo? Mire, nosotros tenemos un problema, y lo tenemos los dos. Tenemos que pagarle a los acreedores y eso no podemos evitarlo. Tengo dos alternativas. O busco un mecanismo ingenioso, como la creación del Fondo del Bicentenario, de trayendo reservas en garantía, para decir y emprender una negociación mucho mejor que la que me encierra hoy. Y si yo tengo éxito, no tengo que traer dinero de gastos generales. Ahora, si yo no tengo esa creación del Fondo del Bicentenario, tengo dos alternativas para pagar la deuda. O la pago con renta general, entonces los muchachos de las provincias, de los municipios, deben entender que la prioridad va a ser pagar la deuda. O vuelvo a caer en default, y la Argentina no puede caer en default. Lo que no puede ser la Argentina, y esto a veces nos complicaban, digamos, algunas versiones a nosotros, no puede seguir siendo loca e histérica. Es decir, la Argentina tiene que empezar a encontrar canales de discusión absolutamente serios y formales. Entonces yo lo que digo es, si hay un proyecto de ley que cree el Fondo del Bicentenario, si hay un mecanismo que por otro lado nos coloque en la misma situación, nosotros estamos dispuestos a escucharlo, a leerlo. Lo que pasa es que hasta acá todo el mundo tiene ideas, nadie las escribe. Dos preguntas finales. ¿Diría usted que el gobierno no fue con esto a través del Congreso porque no tenía los votos? No, porque indefectiblemente con el DNU tiene que pasar por el Congreso igual. Es decir, pero insisto, ¿por qué no porque cuando pagó la otra vez, salió el DNU e inmediatamente fue a consideraciones extraordinarias del Congreso? Claro, claro, lo que pasó la vez pasada fue lo siguiente. Nosotros no teníamos comisión de seguimiento de trámite parlamentario. Entonces era necesario que efectivamente para darle robustez nosotros sometiéramos ese DNU a la conversión de la ley. Esta comisión de seguimiento de trámite parlamentario, que fue creada por el gobierno de Kirchner, porque los anteriores gobernaron por decreto y no crearon nunca la comisión que manda la Constitución, que prevé que efectivamente esta comisión debe tratarlo sí o sí en el Congreso. Entonces, esa situación que nosotros veíamos como una cuestión necesaria que se iba a tratar el 3 de marzo, nos colocaba en una situación sin la rispidez de lo que nos sucedió en enero, donde aparecieron... Bueno, apareció lo de Heredero, que fue muy